Yo no sé ustedes, pero yo he visto en redes que parece que está de moda ser liberal o ser exfunda. Pero, ¿qué es eso? Bienvenidos de nuevo a Tertulia Teológica. Hoy vamos a tocar un tema más de teología, sorpresa. Y como hemos visto o hemos platicado en los videos anteriores, nos hemos dado cuenta que la teología no es un movimiento monolítico. Esto quiere decir que la teología tiene muchas ramas, muchas posturas, eh, muchas personas inteligentes han escrito muchas cosas diferentes. Entonces, la teología es una disciplina muy rica y muy interesante para estudiar. Estas diferentes posturas dentro de la fe cristiana tienen como objetivo poder proveer al cristiano, al creyente, un sistema coherente donde él pueda observar lo que él piensa, observar lo que él cree y entonces quizás poder tener panorama amplio, ¿no? Y poder ser coherente. Entonces cada sistema trata de presentar al cristiano y decirle, ¿sabes qué? Mira, ese es el sistema más coherente con la Biblia, ese es el sistema más coherente con la ciencia, ese es el sistema más coherente dependiendo de tal o cual filosofía. Entonces, eh, esto en el cristianismo es muy común, en la teología es muy común porque hay muchos sistemas que se ofrecen al cristiano. Y quizás ahora que menciono esto alguien puede decir, mira, esto de los sistemas teológicos, esto de las posturas teológicas es una pérdida de tiempo, no me interesa, no me importa, solo soy yo, Jesús y la Biblia y listo. Bueno, eso también es una postura teológica. En uno de los videos anteriores, cuando sepa cómo ponerlo por aquí lo voy a poner, pero en uno de los videos anteriores les platicaba que en sí todos los cristianos de una u otra manera somos teólogos, es decir, hablamos de Dios, pensamos en Dios, hacemos afirmaciones sobre Dios y cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos estamos involucrando en la tarea teológica y como yo les mencionaba en el otro video, el asunto no es si quiero o no hacer teología siendo yo cristiano, el asunto es hacer buena teología. Dentro de estos sistemas teológicos, hay uno en particular que me parece está ganando mucha popularidad en las redes gracias a influencers y personas que quizás consciente o inconscientemente suscriben a esta corriente de pensamiento, y me refiero a la teología liberal. En este corto video voy a tratar de presentar algunos puntos importantes, quizás un poquito de historia y algunas de las pues bases importantes de la teología liberal. Ustedes se van a dar cuenta que pues no le echo muchas flores al liberalismo teológico, es normal, yo no suscribo a esa postura, pero eso no significa que yo demerite el trabajo de todos los teólogos liberales. Creo que todo teólogo, toda persona que busca conocer a Dios y escribe y comparte, yo creo que se puede aprender de todos, aunque no querramos nosotros aceptar la mayoría de lo que esa persona en cuestión escribe. Primero, antes que nada, hay que preguntarse ¿de qué se está liberando la teología liberal? Porque pues es liberal, de algo se está liberando, ¿no? Coloquialmente se piensa que la teología liberal es ese movimiento de pensadores libres que quieren romper o liberarse de las cadenas de los fundamentalistas o tradicionalistas y son personas que tienen la mente abierta y al librarse de esas cadenas, al librarse de esas quizás límites que imponía la tradición, entonces ellos pueden, ¿no?, apreciar con más claridad la luz del Evangelio, pueden hablar con más seguridad de su conocimiento de Cristo porque ya no están atados, se han liberado, ¿no?, del cristianismo tradicional. Pero, ¿será que esto es así? ¿Saben qué? Realmente pareciera que este movimiento liberal ha adoptado las ideas de Marx y quizás aquí voy a poner un poquito de mi cosecha, pero así lo veo yo, en una lucha de clases, ¿sí? Mientras que con Marx era los burgueses y el proletariado, con los liberales son los conservadores y pues ellos, ¿no?, los liberales, los buenos, los que están luchando por la libertad de la conciencia cristiana. Haciendo un lado quizás esta dicotomía o esta división que ellos hacen, que no es nada saludable, realmente en su origen el liberalismo teológico realmente no se está tanto liberando
como volviéndose a esclavizar. ¿Sí? Y esto es bien interesante. Resulta que por ahí del siglo XIX, tres personajes se rompieron en la historia mundial. Karl Marx, Freud y Darwin. Estas tres personas, cada uno en su área, desarrollaron nuevos sistemas de pensamiento, nuevos sistemas filosóficos que presentaron un gran desafío a la fe cristiana. Y la iglesia cristiana, la comunidad cristiana en general, tuvo básicamente dos respuestas al desafío del siglo XIX. Por un lado tenemos al conservadurismo, que el conservadurismo decía o más bien el fundamentalismo decía no, hay que mantener los fundamentos de la fe, no hay que permitir que esas ideas se introduzcan, hay que hacer una barrera y entonces nos vamos a proteger. Los liberales, por otra parte, ellos adoptaron en mayor o menor medida estas ideas nuevas del siglo XIX, especialmente la idea del progreso, la idea de la evolución, la idea de la subjetividad emocional, ¿no? De los quizás del inconsciente que domina el consciente. Y entonces ellos trataron de presentarse como este nuevo cristianismo moderno para el siglo XX, el siglo XXI, donde como más adelante uno de los autores, él titulaba su libro, ¿no? La fe cristiana para las personas paganas o que no creen, era una forma de poder amoldar el cristianismo a estos nuevos descubrimientos y entonces pues no quedarse relegada al pasado, no quedarse como algo antiguo o en desuso. Así que como pueden ver, realmente la teología liberal, aunque trata de decir que se está liberando, ¿no?, de las cadenas de la tradición y del conservadurismo, realmente se está alejando, ¿sí?, de las bases cristianas para poderse encadenar a los movimientos sociales, a los movimientos políticos y a los movimientos científicos de cada era. Bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que ocurrió. Claro, estoy obviando muchas cosas, estoy sobresimplificando, estoy tratando de no caricaturizar también, porque alguien va a poner ahí en los comentarios, no, así no fue, es una caricatura, es una falacia, bla, 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 bla. Bueno, miren, en general eso fue lo que pasó y no lo podemos negar, ¿sí? Y para poder demostrarlo, quisiera yo tomar 5 puntos básicos para poder entender la teología liberal y entonces nosotros ustedes van a tomar una decisión, yo ya tomé la mía, para cómo acercarse o qué consideración tener de la teología liberal. Número 1. La teología liberal es una apología. Explico. Como ya les mencionaba hace unos momentos, el clima en el siglo XIX no era muy favorable para el cristianismo y muchas personas trataban de idear respuestas para los nuevos desafíos de su tiempo. Y una de esas ideas fue precisamente el liberalismo teológico. Es un movimiento reaccionario, es decir, se enfrentó ante el desafío de los nuevos avances de la ciencia y entonces ideó una forma para poder reaccionar. Pero no fue una reacción desafiante. Tampoco fue una reacción que tratara quizás de defender su propia esencia, sino fue una reacción de integración, una reacción para abrazar lo que se estaba diciendo y entonces acomodar lo suyo a aquello para que pudiera tener sentido. Y quizás las personas que eran las ilustradas, porque en ese momento la ilustración era lo que estaba pues en auge, las personas ilustradas, inteligentes, las personas modernas, vieran a la fe cristiana no como una religión para personas ignorantes o toscas, sino realmente la religión para las personas que realmente eran personas de ciencia, eran personas de conocimiento, eran personas cultas. Así que el movimiento liberal realmente es un movimiento apologético reaccionario que trata de hacer frente al desafío de su tiempo, acomodando sus principios o lo que se supone que deberían de ser sus principios a los desafíos de su época. Número 2. La teología liberal es mayormente una teología antropocéntrica. Realmente no me gusta usar mucho esta palabra antropocéntrica porque siento que se usa con mucha liberalidad en las redes sociales, pero me parece que la mejor forma de poder pues justificar, ¿no?, llamar a la teología liberal antropocéntrica es precisamente analizando el trabajo de un teólogo liberal muy importante que es Paul Tillich. Paul Tillich desarrolla un sistema teológico
de correlación, y este sistema teológico de correlación es, pues, a todas luces un sistema antropocéntrico. Este sistema de Paul Tillich estaba enfocado más en las personas, en cómo las personas entendían la fe, que cómo Dios había revelado la fe. Se enfocaba mucho más en la autocomprensión, ¿sí? El autoanálisis, si puede conocerse a uno mismo, que conocer realmente a Dios, ¿sí? Porque él colocaba ciertas barreras interesantes para poder llegar al conocimiento de Dios. Y claro, aunque miren, es importante, ¿sí?, el aspecto social y las necesidades de las personas, una de las consecuencias interesantes es que este movimiento o esta forma de entender la teología tendía a un individualismo radical, porque ya que no había un sistema real de doctrina que pudiera estar sobre todo la familia cristiana, y dependía de la persona, de cómo él se autoconocía. Entonces él podía hacer esa correlación de lo que él sentía, y entonces pues de allí construía su teología. Y pues quién podría ser yo o alguien más para decirle, sabes que tú lo estás entendiendo mal, porque al final de cuentas pues es el autoconocimiento personal de cada uno lo que definiría nuestra concepción de Dios. La tercera característica de la teología liberal es su fuerte énfasis en el historicismo. Ahora, el historicismo es muy importante, las ciencias históricas son muy importantes y son un aliado indispensable para la teología y las ciencias bíblicas. El asunto es que en el liberalismo esta historicidad cobró un giro bien interesante, un giro bien distinto. Básicamente este acercamiento era enfocado en la historia como una historia religiosa en la búsqueda de Dios. Y muchas personas dentro del movimiento liberal llegaron a entender que realmente todas las religiones de una u otra forma estaban dentro de este hilo, este único hilo religioso que acercaba a Dios. Y algunos, como Hegel, llegaron a pensar que quizás el cristianismo era la cúspide, ¿no?, de esta búsqueda de Dios. Pero lo interesante es que al hacer un hilo, ¿sí?, con todas las religiones paganas y quizás colocarlas en el mismo hilo, ¿no?, de la búsqueda de Dios, del hombre hacia Dios, porque no es de Dios hacia el hombre, como tradicionalmente se cree en el cristianismo, especialmente este historicismo le abrió la puerta a ciertos movimientos como el panteísmo, que ahora es pues muy popular. Número 4, la teología liberal tiende a ser revisionista. Es decir, la teología liberal o las personas que tienen esta línea de pensamiento tienden a reexaminar las doctrinas, pero no para redescubrirlas, sino para poder revisarlas a la luz de lo que se sabe en el momento, ¿sí?, o a la luz de la filosofía del momento. Y es esa filosofía o esos descubrimientos del momento los que son normativos sobre la creencia en particular. Es decir, se toma una doctrina, una creencia, se analiza a la luz de lo que se ha descubierto afuera, y eso que se ha descubierto afuera influye y modifica aquello que está dentro. Y si lo que afuera contradice a lo que está dentro, entonces lo de adentro se tiene que desechar o se tiene que reinterpretar para poder ajustarlo a lo que está afuera. Y una de las cosas interesantes, una de las consecuencias doctrinales de la teología liberal para el cristianismo es la interpretación extraña de la Trinidad, por ejemplo, especialmente el ministerio de Jesús en esta tierra, su sacrificio expiatorio, su resurrección, la relación de eso con el Padre. Todo eso fue reinterpretado. Muchas de esas cosas fueron tomadas como bárbaras, como sanguinarias, no modernas, y entonces se tuvieron que volver a reescribir. De hecho, aún hoy, pero en aquellos tiempos se hablaba, por ejemplo, de una resurrección no física, una resurrección espiritual de Cristo. Se hablaba ya y hoy más fuerte de pensar en el sacrificio sustitutivo de Jesús como un abuso infantil cósmico, que es un término que les encanta a los liberales. Bueno, todos esos movimientos son reinterpretaciones, acomodos, revisiones de las doctrinas clásicas del cristianismo que han sido supeditadas a movimientos científicos o descubrimientos sociales en la psicología o en la ciencia,
que entonces modifican la doctrina bíblica. Y en quinto lugar, al final, pero no menos importante, es que la teología liberal, por su naturaleza, no puede ser bíblica, al menos como tradicionalmente se entiende este concepto de que algo sea bíblico. Ya lo he mencionado en los puntos anteriores, la revelación de Dios a través de la Biblia no tiene el mismo lugar que quizás el cristiano nominal tiene. ¿Sí? La Biblia, al menos en el pensamiento liberal, es solamente una colección de escritos de personas que tuvieron una experiencia con Dios. Ellos redactaron esas experiencias que nos sirven a nosotros como una especie de guía o de consejo para que nosotros tengamos nuestra propia experiencia con Dios. Pero al final de cuentas, esos escritos no son normativos. Es decir, lo que yo leo allí no tiene que ser normativo hacia mí porque lo estoy leyendo. Pero en sí, la Biblia como libro es simplemente una colección de escritos que han sido inspirados, pero que no tienen ninguna autoridad real sobre el cristiano. Claro que esta ruptura con la forma clásica de entender la revelación e inspiración, pues prácticamente le abre las puertas al liberalismo teológico para poder experimentar y poder modificar cualquier otra doctrina o cualquier otro pensamiento sin tener temor de transgredir el texto bíblico. Y así que esos serían los 5 puntos que al menos yo quiero rescatar para poder explicar un poquito de qué va esto de la teología liberal. Ustedes se dan cuenta que no es liberal, no es solamente decir, me voy a dejar el cabello largo, me voy a pintar el cabello, yo soy liberal, ustedes son fariseos, ustedes son conservadores. Eso es una lectura muy superficial, pues no es correcta, ¿sí? Es una forma de ver las cosas muy simple, pero pues ahí está el compromiso. Yo sé que varios van a comentar, mira, tu lectura de la teología liberal es errónea, no es así, mira, esto es así, 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 por eso el liberalismo teológico está bien. Adelante, para eso es una tertulia, podemos platicar, podemos comentar. Personalmente creo que la teología liberal está en bancarrota. No creo que sea una posición pues coherente y atractiva para el cristiano, pero bueno, cada quien también toma su decisión. Con esto no quiero decir que el liberalismo teológico es todo malo. Yo les mencionaba al inicio, en algún momento voy a hacer un video sobre el fundamentalismo extremista, si quisiera utilizar esa expresión, porque una de las cosas que yo sí creo que el liberalismo está bien es en la apertura, ¿sí? En la apertura para las ciencias naturales o para el libro de la naturaleza, que es el segundo libro de ellos. Contrario a lo que algunos fundamentalistas extremistas hacen, que es cerrarse y volverse herméticos y no escuchar ni una palabra de lo que se descubra afuera, y tampoco sin caer, ¿no?, en el liberalismo que lo abraza y lo integra de forma pues indiscriminada. Yo creo que sí es una buena crítica, creo que sí nosotros debemos de tener la mente abierta para poder conocer el mundo que nos rodea y cómo el conocimiento humano va creciendo, pero tampoco creo yo que es necesario rendirse ante eso. Lo segundo que yo creo que el liberalismo hace bien es enfocarse en las necesidades sociales de las personas. Yo no estoy diciendo que los conservadores no lo hagan o que los tradicionalistas o fundamentalistas no lo hagan, yo no estoy diciendo eso, pero sí creo que debería de haber más énfasis en la experiencia personal y cómo el cristiano vive el cristianismo y las necesidades que tiene aquí y ahora. Pero tampoco irnos al otro extremo y entonces pensar que lo único, lo más importante que esa persona necesita es satisfacer sus necesidades aquí y ahora, porque tampoco es el caso. Y bueno, un tercer punto que yo rescato del liberalismo teológico es el valor para poder cuestionar lo que se ha dicho antes. Y esto es un asunto quizás un poquito delicado y le va a chocar a algunas personas, pero creo yo que tenemos la responsabilidad, como lo mencionaba en los videos anteriores, de crecer en el conocimiento de Dios, una fe que busca intelecto, fides quod in intelectum. Y para que nosotros podamos crecer en el intelecto de la fe, el intelecto espiritual, nosotros tenemos que tener el valor para poder cuestionar lo que se escribió en el pasado, pero la sabiduría también para poder saber cuestionar, porque eso nos va a ayudar
a crecer en la fe, ¿sí? Pero este cuestionamiento al que yo estoy invitando no es un cuestionamiento agresivo ni un cuestionamiento pedante, no es eso, ¿sí? Porque uno dice, no, cuestiona todo, aquí, acá, todo está aquí, esto, tienes que iluminarte. No me estoy yendo a ese extremo. Lo que sí estoy diciendo es, examínalo todo a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿sí? A eso yo me refiero. Si tal fulano, tal sultano escribió algo que te parece lindo y está bonito, puede ser que sea verdadero, pero sé como los bereanos, ve a la Biblia, estudia, esfuérzate, y si tu conciencia no te acusa y ves que está en coherencia con la palabra de Dios, adelante. Yo creo que es algo bueno y crecemos nosotros en la fe. Bueno, así que con esto terminamos este video. Quería tomarme estos minutos para hablar del liberalismo teológico. Déjenme sus comentarios. Yo sé que tengo muchos amigos que suscriben a este modelo. Si ustedes quizás no están de acuerdo con lo que acabo de decir o quizás quisieran agregar a la conversación, déjenlo en la caja de comentarios para que podamos nosotros tener pues la tertulia teológica, ¿no? Quizás más adelante vamos a realizar un video con el fundamentalismo, que es un movimiento bien interesante, que es casi la mayoría de los cristianos, que ha sido muy pervertido y le ha costado caro al cristianismo. Pero ya será para después. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos a Tertulia Teológica.